vamos a ver un método para dibujar superficies de revolución mediante esferas, de manera que podemos obtener la proyección de cualquier superficie de revolución, ¿no? Entonces, si por ejemplo hago el eje de la superficie, cojamos por ejemplo este eje y cojamos por ejemplo aquí la línea de tierra, prolongamos la línea de tierra y prolongamos aquí el eje. Bueno, tenemos ahí dos ejes ortogonales y ahora vamos a hacer, por ejemplo, una especie de mango, ¿no? Entonces, según eso, digo que el mango que tengo pues tiene aquí un arco. Vamos a hacerlo aquí, aunque sea así en plan rápido. Entonces tengo, por ejemplo, aquí una circunferencia mayor, ¿no? Y ahora sé que la siguiente circunferencia, para que sea tangente a partir del punto que he cogido, que creo que es este, bueno, aquí está. Entonces alineo ese punto con el punto donde quiero empezar el nuevo arco, y ahora ya sé que aquí sobre esta línea puedo coger a la distancia que yo quiera un arco que es tangente al anterior, ¿no? Bueno, por último quiero terminar aquí mi superficie, entonces a partir de aquí hago una línea ortogonal. Y por último quiero hacer aquí otra tangente, otra superficie tangente, entonces alineo también y sé que el arco aquí vendrá también sobre esta línea del centro para que sea tangente con la anterior, y ahí tengo ya el arco tangente. Bueno, tengo aquí ya mi superficie de revolución. Tengo la generatriz que al girar en torno a este eje va a provocar una superficie pues más o menos como esta, así para hacernos una idea. Al girar esto sobre el eje, tenemos esto, tenemos el eje de revolución, y ahora aquí se producen circunferencias, de manera que el objeto es algo como esto, ¿no? Bueno, pues la técnica para dibujarlo según cualquier proyección, ¿no?, pues va a ser, de repente esta figura puede estar formada, ya que todas las secciones ortogonales a esta figura son circunferencias, corte por donde la corte. Es algo típico, es algo de todas las superficies de revolución, que todos los cortes ortogonales al eje siempre son circunferencias, ¿no? ¿Y por qué? Porque en realidad esta curva se genera la superficie en el momento en que gira respecto a este eje. Por tanto, siempre estas distancias, los radios son siempre constantes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese detalle de que todas estas circunferencias, si esta se ve desde abajo, pues todas estas también, todas estas son todas circunferencias que pueden quedar definidas por esferas. Entonces hago aquí, por ejemplo, una esfera, hago aquí otra esfera, aquí otra esfera, ¿no?, y así todas las esferas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad al dibujar todas las esferas en la posición que tenga, el contorno de la superficie siempre me va a salir el contorno real de la superficie girada, ¿no? O sea que si yo giro la superficie y por ejemplo me queda así, imaginemos que queda así, y allí detrás ese pequeño fragmento, en realidad aquí siguen existiendo todas esas esferas internas que son tangentes a la superficie, con lo cual yo puedo hacer siempre cualquier proyección de la figura mediante las esferas que la definen, ¿no? Bueno, pues según eso, entonces lo que tengo es aquí la superficie y imagino entonces varias esferas. Entonces, por ejemplo, cojo aquí. Por supuesto que aquí hay una simetría respecto a esto, y ahora puedo hacer la simétrica para ser más preciso. Entonces hago por aquí una perpendicular, hago por aquí la perpendicular y hago por aquí esta, ¿no? Y ahora cojo estas distancias de los centros exactamente iguales aquí detrás, ¿no? Respecto a este punto, cojo aquí el centro y ya tengo aquí el centro, ¿no? Respecto a esto, cojo el centro también, y ahora tengo el centro aquí, será este.
y por último cojo esta medida y aquí detrás será esta. Eso quiere decir que ya con este radio puedo hacer este arco. Ahora simplemente estoy haciendo la forma simétrica para hacer las esferas, ¿no? Ahora tengo que esto que daba el centro a esta distancia, desde aquí hasta aquí. Por tanto, o sea, tengo aquí, entonces traigo aquí la medida y ya hago el arco. Ahí tengo ya la superficie, el arco tangente. Y por último tengo este último arco que tiene esta medida. A ver, que parece que está proyectando ahí sombra. Entonces vengo aquí y hago el último arco, que es este. Lógicamente el punto de tangencia quedará también aquí sobre la ortogonal al eje de revolución en este punto, y quedará alineado también con el otro centro simétrico, si está bien dibujado. Y lo mismo aquí pasa con esto, el punto de tangencia también alineado con esto. Con lo cual ya tengo la superficie perfectamente definida que viene por aquí. Y que es tangente y que va a ser el mango de un objeto, sin definir qué tipo de objeto es ni nada. Bueno, tengo ahí ya el contorno de esa superficie de revolución que va a llegar hasta aquí. Bueno, una vez que tengo esto, me puedo acercar, pues ya sé también que la proyección de esa vista, siguiendo el eje de revolución, pues me da la anchura máxima, que es esta, y también tendría la anchura mínima, que es esta. Son los círculos o circunferencias de garganta, y la media, que es esta. Bueno, pues tendría aquí estas tres circunferencias. Visto desde arriba se ve la media continua, que tiene este tamaño. Este tamaño, bueno, o más bien este. Entre las dos, más bien, bueno, este. Esto si se hace las ortogonales bien, pues bueno, saldría bien. O sea, la media es la que vemos desde arriba, luego vemos también la más ancha, cuya anchura pues podría ser, por ejemplo, esta. Esta sería entonces la planta de la figura. Bueno, tendrían que ser perfectamente concéntricas. Y luego la menor, que puede ser, por ejemplo, esta. Por supuesto también concéntrica con la anterior. Y como ya no se ve desde arriba, pues tendría que ser discontinua. O sea que la superficie quedaría definida por esas tres circunferencias, ¿no? Bueno, decíamos, una vez que la tenemos, entonces lo único de que se trata es de hacer a la altura que queramos distintas esferas. Por ejemplo, cogemos aquí el eje este y buscamos, por ejemplo, esta para la que sirve. Nos acercamos. Esta vemos que es tangente. También podríamos hacer aquí radios desde este punto una perpendicular a este arco, o sea, unirlo con esto y ver exactamente dónde tiene aquí esta tangente, ¿no? Entonces la figura, yo lo voy a hacer así más rápido, o sea, la técnica sería alinear este punto con este. Y por ejemplo, en este punto ya sé que aquí puedo colocar una esfera, de manera que este es el radio y este es el centro, entonces hago la esfera. Pero bueno, por una cuestión de rapidez, yo lo que voy a hacer es voy a hacerlo con esta plantilla de circunferencias. Entonces tengo aquí, por ejemplo, ya una esfera tangente. Entonces de repente el centro de esta esfera es este. Y como decía, alineando con este punto, tengo exactamente el punto exacto de tangencia, ¿no? Entonces la técnica es, si yo este objeto ahora lo quiero proyectar sobre una vista, por ejemplo aquí,
saldrá más apaisado. Igual que si cojo un bolígrafo, que también es una superficie de revolución, si no es prismático como este, pensemos en el cilindro este, ¿no? Si lo proyecto sobre este plano, sale reducido, ¿no? Pero todas las esferas que son tangentes aquí en el interior de la superficie cilíndrica, al proyectarlo aquí, van a seguir siendo también tangentes a la superficie, ya que no tiene sentido que aquí sea tangente y al proyectarlo en otro lado no lo sean, ¿no? Entonces todas las esferas que yo defina dentro de la superficie, al proyectarlas en un nuevo plano, van a seguir siendo también tangentes. Entonces cojo otra esfera tangente, por ejemplo esta, esta esfera vuelve a pasar lo mismo, tengo ahí un punto de contacto, tengo ahí otro, tengo aquí el centro de la esfera. Y entonces, como el arco este corresponde a esto, si alineo, a ver, no, esto ya parece que es tangente en el punto de tangencia justo, o quizás más abajo. Bueno, si es más abajo, el centro está aquí, alineo. Vamos, no es que importe ahora esto, porque ya he dicho, la técnica ya la sabemos. Tenemos este arco corresponde a este y luego este a este, ¿no? Entonces, este corresponde a este y este corresponde a este de aquí. Entonces, el punto de tangencia parece este, ¿no? Si es este, realmente es este centro, ¿no? Y por tanto, me parece que es el punto de tangencia. Entonces, este sería el radio de la esfera. O sea que la esfera realmente es tangente en esta circunferencia menor, aquí. Pero ya digo, no es un dato que importe. Sí nos importa si queremos hacer con precisión, saber los centros, etcétera. Yo quiero hacer una esfera que tenga este centro, ¿no? Entonces, la que tiene este centro, tengo que hacer realmente, pues va a ser una esfera que viene por aquí y que, lógicamente, como corresponde a este centro, pues tendrá que estar alineado con esto. Entonces ya sé que la que pasa por este centro realmente va a ser tangente ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, la que corresponde aquí, un poco más abajo. Vamos a hacer esta. Aquí es simplemente el diámetro, entonces me quedo con la mitad de la esfera solo. Vamos a hacer otra por el centro, para que no nos acusen de zanganería. Voy a hacer solo una superficie con 3 esferas. Entonces, si por ejemplo cogemos esta esfera, ahora está ahí centrada, es tangente ahí, tiene el centro aquí, y como digo, como el punto de tangencia parece que es este, al alinear con este V, tenemos que este centro y este están alineados con el punto de tangencia, ¿no? Y la circunferencia tangente a la esfera y la superficie es esta que pasa por aquí. La ortogonal siempre al eje de revolución. Bueno, con esta ya concluiríamos haciendo solo la mitad también. La mitad de la esfera que fuera tangente, pues por ejemplo, aquí. Aquí como entra perpendicular, aquí no entra perpendicular, entonces realmente no es la mitad de la esfera, es este fragmento, de manera que al prolongar esto, cae aquí, el centro de la esfera. Bueno, tenemos estas esferas, entonces yo digo, vale, tenemos la superficie de revolución, tenemos aquí la línea de tierra, y vamos a intentar doblar para que se intuya un poco espacialmente. Entonces esta es la superficie, aquí visto desde arriba tenemos esto y visto frontalmente esto. Bueno, pues ahora la quiero proyectar la superficie sobre este plano de proyección. Sabemos que el mango es como si fuera el bolígrafo está aquí. Teníamos la proyección en planta, en alzado, y ahora la quiero proyectar en esa dirección. Bueno, pues sabemos ya que vamos a proyectarla a la altura que le corresponde. La altura a la que está el centro es esto, ya lo marcamos aquí. Esto es un plano auxiliar, un cambio de plano, en síntesis. Entonces esa altura es invariable y es la altura del eje de revolución. Entonces viene por aquí en paralelo a la nueva línea de tierra. Este es el eje de revolución. ¿Y por qué queda esa altura? Porque aquí la pieza está a esta altura, entonces aquí seguirá estando a esa altura, ¿no? Entonces tenemos que esta altura es la que nos da aquí, esta altura que tenemos aquí.
Y aquí tenemos el extremo, y aquí tenemos la proyección de la elipse, que viene desde este punto hasta este. Este es el eje menor de la elipse y el eje mayor es todo esto, ¿no? Con lo cual tendríamos que coger esto para la parte superior. Vaya. Así ya no hacemos la esfera de aquí. Y luego la misma medida para la parte inferior. Entonces ya sabemos que la elipse queda en este cuadrilátero. Esta es la nueva línea de tierra. Marcamos la nueva línea con los dos fragmentos y aquí tenemos la otra con un solo fragmento, como nos exige la normativa del diédrico, ¿no? Entonces por último ya hacemos la elipse que corresponde a esa vista. Eso ya sabemos que es certero, esa elipse, ¿no? Porque realmente hemos proyectado tanto este diámetro que se proyecta aquí según este segmento, eje menor de la elipse, y el mayor, que es realmente el eje real de esa elipse, de esa circunferencia, ¿no? Bueno, y con esto haremos exactamente lo mismo, ortogonal desde este punto a la línea de tierra y ortogonal desde este punto. Anchura de la circunferencia pasa por aquí por el eje, este eje lo pongo aquí y este otro eje lo pongo aquí, con lo cual ya sé también que esta elipse es la que corresponde a esta. Y sé también que todas las elipses, como son proyecciones de circunferencias en un mismo plano, entonces todas son semejantes, que quiere decir que tienen la misma forma aunque tengan distinto tamaño. O sea que si por ejemplo fuera así de alargada una, pues todas deberían ser iguales de forma, aunque no tengan el mismo tamaño, ya que realmente pues es más ancho o más estrecho por un lado o por otro, ¿no? Pero todas tienen igual forma, ¿no? Eso quiere decir que si cojo esta medida, vamos a cogerla a ver si acertamos, ya que lo hicimos a ojo, y la coloco aquí, bueno, pues sería esto. Y si cojo esta y la coloco aquí arriba, sería esta. Bueno, puse las dos ligeramente más grandes, ¿no? Bueno, por último, ya para concluir y no alargar esto, porque el método ya lo sabemos. Entonces tengo aquí esta esfera. Esta esfera viene por aquí. Entonces lo único que tengo que coger es esta esfera, el radio que tiene, ¿no? Y colocarlo aquí. Y se acabó. No tiene más técnica el ejercicio. El conjunto de las esferas que haga, por ejemplo esta tiene este radio, ¿no? Y este radio lo proyecto siguiendo esta dirección. Tiene aquí el centro. Entonces hago esta esfera. Entonces viene por aquí y viene por aquí abajo, así. Cuantas más esferas haga arriba, más preciso voy a ser a la hora de obtener el contorno. Cojo ahora el radio de esta esfera. Y esta esfera se proyecta, enchufamos aquí, se proyecta en el alzado, su centro. Decía, esta esfera viene por aquí y se proyecta aquí. Y tiene realmente este radio. Entonces no tengo más que venir aquí y hacer esa esfera. Tenemos por aquí arriba y por aquí abajo. Lógicamente donde interfiere a otras curvas ya no nos interesa hacerlo, porque realmente ya sabemos que por ahí va a pasar la superficie, ¿no? Bueno, eso quiere decir que una vez que tengamos ya varias esferas, por ejemplo teníamos esta, que era esta, teníamos, vamos a darle nombres, teníamos esta línea y esta, que es la línea A y la línea B. Y luego esferas, cogimos estas tres, esfera 1, 2 y 3. Entonces tenemos la esfera 1, la esfera 2 y la esfera 3. Como aquí la superficie, el contorno de estas generatrices es tangente a las esferas, aquí también lo será. Entonces en esta proyección lo único que tenemos que hacer es una curva que sea tangente a las tres esferas. Esta venía por aquí. Y ya digo, si tenemos muchas esferas ya aquí ya no queda nada para la imaginación, ya es solo pasar por encima. En realidad el conjunto de todas esas esferas generan lo que se llama la envolvente de la superficie, ¿no? O sea, todas esas esferas definen con total precisión, pero claro, si nos acercamos mucho pasa esto, así. O sea que hace este entrante, pero como sabemos que es una curva tangente a todas, pues la curva más suave entre ellas, ¿no? Entonces tenemos esto, viene por aquí y por aquí.
por aquí arriba, pues viene por aquí. Teníamos esta aquí debajo, viene por aquí, ahora es tangente esta de arriba y viene por aquí. Bueno, ahora ya sabemos con total precisión que este es el contorno de la superficie de revolución bajo esta vista. Mientras que visto desde aquí vemos esta circunferencia al completo que se transforma en elipse. Y que aquí pues entra tangente y aquí pues también. Bueno, pues esta será la superficie ya bajo esa vista y aquí tendríamos que marcar las discontinuas. Bueno, solución final al ejercicio. Bajo esta vista vemos esta superficie y las esferas que aquí eran tangentes y aquí siguen siéndolo, ¿no? Para ver si nos equivocamos tenemos por ejemplo el radio de esta esfera y el centro, subimos el centro y el radio, vale. Bueno, ya para concluir, para que se entienda un poco mejor, pues la superficie de revolución, normalmente para sombrearla, pues sigue la curvatura, las generatrices de sombra siguen la curvatura del objeto, algo como esto, ¿no? Hago ahí un poco simulo, según nos acercamos al eje se convierten ya cada vez más en líneas rectas, ¿no? En el momento en que coincide con el eje la proyección ya es una línea recta, pero bueno, según nos acercamos hacia el contorno le pasa al contrario, se adecua más a la forma del contorno de la geometría, ¿no? Bueno, y aquí igual, aquí pues también podemos seguir la curvatura también, que incluso podríamos darle un poco de sombra por aquí, como si tuviera la luz de este lado. Bueno, aquí estamos haciéndolo al revés, estamos metiendo luz, sombra aquí, cuando en realidad debería ser al revés, o sea, aquí es donde no vamos a entrar con la luz, o sea, viene por aquí y la generatriz viene por aquí un poco como una lata, como una botella de Coca-Cola. Entonces aquí sí que podríamos cerrar un poco con la zona de sombra. Y aquí podemos darle un poco de, pero siempre con degradado. Entonces según eso, dándole con el difumino, tendríamos aquí esta zona que se va perdiendo, esta zona que se... Bueno, pues esa sería ya la superficie bajo esa proyección. Y aquí igual. Marcar aquí por último algo más de contraste. Y aquí igual. Lo mismo todo por aquí. Para llegar ahí. Bueno, pues esa sería la solución, la proyección de esa figura. Aquí más sombra bajo ese nuevo plano de proyección, ¿no? Sabiendo que la figura está aquí, pues lo proyectamos ahí a la misma altura que teníamos aquí respecto a esta vista, ¿no? Entonces teníamos aquí las dos proyecciones que ahora aquí se transforman en proyecciones verticales y aquí tenemos ya planta alzada y esa vista auxiliar que nos da el cambio de plano, ¿no? Bueno, pues eso sería la construcción de una superficie de revolución gracias a las esferas que la definen, ¿no?
Entonces esas esferas que son tangentes, proyectemos hacia donde proyectemos la figura, pues seguirán siendo también esferas tangentes, ¿no? Sí.